Buenos días, sean bienvenidos al recinto de sesiones Escribano de Olindo Felipe Vittel, donde llevaremos a cabo el reconocimiento al doctor Miguel Omar Retamoso, periodista deportivo y médico. Iniciativa impulsada por el diputado doctor Carlos Salom, aprobado por resolución número 55 del año 2026. Daremos comienzo a este acto con la presencia del diputado el doctor Carlos Salom. Le acompañan en la mesa la diputada doctora Magda Ayala, el diputado Jorge Gómez y el diputado Samuel Vargas. También agradecemos la presencia y acompañamiento en la mesa al homenajeado el doctor Miguel Omar Retamoso. Se agradece la presencia en este recinto de la administradora del Puerto de Barranqueras y diputada a mandato cumplido, la profesora Alicia Di Giuni. También se agradece la presencia del intendente de la ciudad de Barranqueras, Roberto Benítez. A continuación, el diputado doctor Carlos Salom, autor del proyecto de resolución, hará uso de la palabra. Buenos días. Una jornada espectacular. Con toda sinceridad, en esta doble función que uno tiene como médico y ahora como legislador, hay momentos que son muy especiales. Muy especiales, y en particular el homenajear a una de las personalidades más intensas que he visto a lo largo de mi vida y amigo en persona, se transforma en un verdadero placer. Y fue a pedido de muchísimas personas, colegas, amigos, que están aquí presentes, y nombrarlos sería darle una sola persona cuando fueron tantos los que propusieron este reconocimiento. Voy a empezar con decirle primero que Miguel Omar Retamoso, Mor, famoso Mor, un hombre de bien, honestísimo, ético. Comenzó hace muchos años, varias décadas atrás, cuando nos encontramos en un club que abrazo desde hace muchísimos años, el cual también fui médico del mismo, don Orione. Él capaz que no se acuerda, pero le voy a contar una anécdota que merece contarla. Termina un fulbito, como decimos nosotros, y estamos recuperándonos del mismo. En ese entonces estaban algunos compañeros de estudio portuarios, como Cacho Pérez, el doctor Pérez ahora, pediatra y amigo. También estaba el doctor Roa, ahora el doctor Roa, anátomo-patólogo. Y mientras estábamos departiendo y conversando, además del conocimiento que teníamos de Miguel Omar como una de las personalidades fuertes del periodismo deportivo, nos enteramos que además había sido estudiante de medicina, pero por las vicisitudes de la vida tuvo que hacer un alto y abandonarla. Vicisitudes muy fuertes, muy duras, que hablan de su resiliencia, de su esfuerzo. Había estado combatiendo en nombre de nuestra patria allá en el sur, en el gélido Beagle. Había vuelto y había perdido a su padre y tuvo que tomar las riendas también de acompañar a su mamá en ese negocio que lo hacía la supervivencia, de hasta vender querosén, como en esa época. Y por lo tanto tuvo que dedicarse a su profesión de deportista, de involucrado en la sociedad, pero de periodista. Hombre, y le dijimos, pero ¿en qué año abandonaste? Y había terminado cuarto año y había pasado la mitad de su carrera, lo más importante. Y hacía unos años que ya había abandonado y ya estaba perdiendo la vigencia de las materias. Le dijimos, pero no, ¿por qué? Tenés que seguir, vamos a ayudarte. Bueno, las circunstancias hicieron de que la buena voluntad de Walter Roa, Pipi, de Cacho Pérez y el mío, nos reunimos, éramos compañeros de estudio, y dijimos, vamos a visitarlo a su casa. Nos fuimos una noche, lo encontramos y le dijimos, con apuntes, con libros, y le dijimos, empezamos quinto año juntos.
y vamos a estudiar, y vamos a meterle pata, y te vamos a ayudar, y vamos a hacerte los apuntes, y vamos a tomar las clases, y te vamos a traer para que sigas estudiando. Y arrancó, y fue tanto el arranque que casi nos dejó atrás, y se recibió rápidamente. Por eso quería decirlo, si hay alguien resiliente y que vale la pena este reconocimiento, es el doctor Miguel Omar Retamoso, porque además se destacó intensamente en su vida, intensamente. Y el común denominador era su vocación de servicio, su ñan de gente, buena gente, cosa que hay que destacarlo cabalmente, porque además de ser un ejemplo para adentro, también es un ejemplo para afuera. Y hablando de ejemplos, si hay alguien que tiene raíces profundas en Barranqueras, el puerto, es mi amigo Miguel Omar, que nació allí, creció allí, se desarrolló así, desempeñó todas las funciones que es larguísimo detallar, estaría toda la mañana contándole de sus andares por la vida, pero voy a decir algunas como anécdota. Ustedes saben que además el periodista deportivo que empezó muy tempranamente allá en LT5, si mal no recuerdo, en el año 73, pudo relatar carreras inolvidables en la Argentina de Fórmula 1 cuando corría Carlos Alberto Reutemann. Relataba veladas boxísticas nacionales e internacionales en el Luna Park, acompañando a su equipo. Acá lo tengo al señor Morodeschi, a Jorge Altamirano, por allá a Willy, el papá, relatando, por ejemplo, peleas del Nicolino Loche, el intocable. Estamos hablando de que había que ser protagonista en esos tiempos. Pero, siguiendo con las anécdotas, además, vuelvo a la profesión. Es un ejemplo para los médicos, para todos los que queremos sanar, curar, acompañar, paliar en los momentos difíciles donde las enfermedades golpean la puerta solamente para avisar, pero entran sin permiso. Y acá tenemos a alguien que tiene metido en su corazón, y eso que es un cardiólogo por otra parte, el desarrollar la profesión médica con un profundo compromiso humano, rostro humano. Lo que estamos tratando en la profesión nuestra es justamente eso, un ser humano que queremos ayudarlo. Y ese es uno de los ejemplos. Pero además, destaco además que su inquietud permanente hizo de que además sea profesor de la facultad, un docente cabal, a imitar. Desarrolló la especialidad y por otra parte consolidó múltiples disciplinas. Ajedrecista y además presidente del Círculo de Ajedrez durante tantísimos años, médico de Don Orione, emblema de Barranqueras, tantos años, creo que 30 años. Yo estuve 8 años de médico de Don Orione, así que también me enorgullezco, pero me superó. Maratonista, ¿cierto? Maratonista. Un hombre, mire, si realmente nosotros, contar todo lo de él nos llevaría toda la mañana, pero vale la pena que lo sintamos así. Pero además conformó a su linda familia, empezando por su mamá, que la tengo presente como si fuese hoy, trabajando, acompañando y trayendo el matecito en la mañana cuando estudiábamos con Cachi, con Pipi, para que continuemos el esfuerzo de poder recibirnos como médicos. De su señora Mirta, de sus hijas, y ahora también el retoño de su nietita Elena. Qué lindo contar todo esto. Obviamente por su andar en el camino, tantos años en la salud, en la vida política, en la vida social. Hago una síntesis total de lo que significa el compromiso y la militancia social en la figura de Miguel Omar Retamoso. Voy a cerrar diciéndole que su huella profunda
la que queremos dejar todos quienes transitamos en este viajecito que se llama vida, se consolida justamente en los valores que él cultivó a lo largo y a lo ancho de toda su vida, rodeado de su familia, sus amigos. Tesoro único que tenemos para llevar cuando no estemos más. Por eso, con toda sinceridad, y lo dije al principio y lo reitero ahora, es un verdadero placer destacar a un hombre que ya fue destacado en el municipio, en la provincia y a nivel nacional, pero que el pueblo del Chaco, a través de nuestra labor parlamentaria como legisladores, hoy le estemos ofrendando un homenaje y un reconocimiento que lo distingue del resto de los ciudadanos y que sirva de ejemplo para todos los que estamos comprometidos a servir a la comunidad. Muchas gracias, Miguel Omar Retamoso. Seguidamente hará uso de la palabra la diputada doctora Magda Ayala. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Gracias. Gracias por permitirme decirle una palabra a Titi. La verdad que, bueno, como ustedes saben, mi corta edad no lo conozco tanto hace muchos años, pero sí del 2008 en adelante. Y la verdad que, como decía recién el diputado Salom, realmente Titi tiene una trayectoria muy larga. No solamente es un ejemplo a seguir, sino imitar todos los días. Realmente hacer estos homenajes, poder estar aquí, contar quién es Titi en Barranqueras. Bueno, aquí está Alicia, está Roberto también, bueno, está toda la familia. Realmente es importante, porque generalmente lo que se da es poder reconocer a grandes personas con larga trayectoria cuando ya no están. Y es una picardía. Entonces, poder tenerte aquí, escuchar de Salón, quien te conoce hace muchos años, con quien has transitado muchísimo, el trabajo que has hecho, pero fundamentalmente el esfuerzo, a nosotros como nueva generación realmente nos hace bien. Simplemente, Titi, decirte gracias por este poco recorrido del 2008 y que lo vamos a seguir haciendo. Gracias por tu entrega, tu compromiso desinteresado, siempre ayudando a todos, independientemente del color político, porque todos los que estamos aquí tenemos una base política, pero realmente vos has trabajado para todos de la misma manera. Nosotros vamos a tratar de imitarte, de seguir tus pasos. Realmente también en esta oportunidad felicitar a esa hermosa familia que tenés, que realmente si uno no tiene ese pilar, es muy difícil avanzar. Tenés mujeres enormes, de corazón gigantes, que también sufren muchísimo, pero que hay personas que las acompañan, que las quieren por su corazón, por su honestidad, por su trabajo, y eso claramente lo sacaron de vos. Así que simplemente eso, Titi, ya sabés lo que siento de corazón hacia vos, hacia tu familia, y realmente me pone muy feliz de poder hoy compartir contigo en este lugar donde también hace pocos meses comencé, y poder recibirte realmente me llena de orgullo. Así como lo hice en el 2018, porque fuiste una persona destacada de la ciudad, ilustre, me pone muy feliz que también esta Cámara lo haga. Gracias, y vamos a tratar de seguir tus pasos, de imitarte, y fuerza, porque te queda mucho todavía. Para el cierre de las palabras de las autoridades de la mesa, escucharemos al diputado Samuel Vargas. Bueno, buen día. Dice un escritor de nuestra ciudad que el que no conoce la historia no puede quererla, no puede amarla. Nosotros con Titi Retamoso tenemos una historia
que supera la del doctor Salón. Con humildad le digo. Van a competir ahí. Miguel es una figura icónica y donde están los consultorios de él es un lugar icónico. Ahí la madre trabajó, crió sus hijos y enfrentó todo lo que era en esa época la difícil coyuntura de la economía. Junto a Saturno, un vidriero, Cuqui Mongué, los hermanos Letos, los hermanos León, de León, ¿sí? Y tu famoso círculo de ajedrecistas que no podíamos cobrar a los... Claro, teníamos nosotros en la esquina, era la peña, porque los Saturnos estaban ahí en la peña, bien en la esquina, y él hacía funcionar ahí también el círculo de ajedrez, ¿no? Entonces era muy difícil cobrar. Bueno, por ahí el de la mueblería San Francisco, que también quería aportar a lo nuestro, qué sé yo. O sea que, bien lo decía recién Magda, ¿no? Hacer los homenajes en vida. Para nosotros, Miguel Omar Retamoso, una de las voces del ET5, allá está Coche, está Willy, está Altamirano, está uno de los más grandes que tenemos allá, jugador Maffei, también de Oriones. No era muy bueno Maffei, pero jugaba. Entonces, para nosotros recordar todo esto en la figura de él nos hace bien porque marca la preocupación tanto de la Intendencia Municipal como de los vecinos, todo, de tenerlo a Miguel Omar como, dice Carlos también, muy buena persona solidaria, persona que siempre estuvo, siempre trató de acompañar todo, así que el orgullo, familia que tienen que tener de Miguel es, y en los padres de él, saber que viene de muy buena madera, porque se comprometió y siguió, estudió, que eso era difícil. Yo me acuerdo que Carlos alquilaba ahí cerca de la estación vieja y bueno, era muy poco las bolillas que estudiaba, ¿no? Pero bueno, se recibió, gracias a Dios. Pero bueno, decirle a todos muchas gracias por estar, por compartir este momento que nos emociona mucho, porque yo iba al negocio de la mamá de Miguel, ahí nos conocimos, y quiero decirle que eran de esas personas que eran muy afables, muy queribles, y estamos muy orgullosos de que podamos hacer esto con todas las personas icónicas de Barranqueras. Creo que nos faltan los hermanos Letos, o algunos de los Letos que quedan, creo que nos falta Cuqui, y así ir eligiendo esto. Podemos hacer la memoria también de nuestro empresario Azula, el hombre que tuvo los camiones de transporte. O sea, saber que Barranquera tiene grandes personas en la historia y que se merecen que lo hagamos un reconocimiento en vida. Muchas gracias y gracias por venir. Seguidamente, invitamos a decir unas palabras al doctor Miguel Omar Retamoso. Bueno, muy buenos días para todos. Yo creo que estas palabras que voy a decir hoy son las más difíciles, las más difíciles de mi vida. Primero, quiero agradecer a Dios porque a pesar de todos los avatares que sufrí en los 2 últimos años, estoy en pie y con muchas ganas, esperando nomás mi prótesis para poder caminar y seguir haciendo lío, ¿no? Como decía el Papa Francisco. En segundo lugar, agradecer a mi familia, que me aguantó durante todos estos años. Yo, antes de casarme, le dije a mi señora, vos seguís haciendo lo que vos siempre hiciste. Si algún amigo o vecino siempre lo abrazaste y lo besaste, abrazarlo y besarlo. Yo, en ese sentido, no voy a tener celo ni nada por el estilo, pero también tenés que saber de que yo, fin de semana por medio prácticamente,
tengo que viajar por la República Argentina para cubrir los partidos que se jugaban en esa época, que era Forever que iba a jugar. Era el equipo de Villa Ángel en básquetbol también, que lo seguí por todo el país. Y fue una cosa muy hermosa, ¿no? Yo creo que la vida del periodista tiene que transformarse como algo así como un sacerdocio, porque el periodista no está nunca en la casa, ¿no? Se parece un poco a ustedes los diputados que salen de la legislatura y mejor tienen que ir a un circuito para poder debatir algo. Y entonces todo esto, uno se pone a pensar y dice, si yo volviera a esta vida otra vez siendo joven, ¿lo volvería a hacer? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay algo que mata al ser humano, que es la pasión. A mí me mató la pasión, digamos, del estudio, que es lo que decía Carlitos, cómo ellos me rescataron, tal así que terminé 30 días antes de la facultad, pero tenía que seguir yendo a clase por la parte curricular para que me reconozcan el título, ¿no? Y entonces la secretaria, que hasta ahora cuando la veo, ya está ella también como yo, con años encima, le digo, fuiste una maldita y seguirás siendo una maldita, ¿no? Porque cuando tomaba asistencia, en lugar de decir Retamoso nomás, decía el doctor Retamoso, imagínate, volaban tiza de todo, volaban sillas de todo, de los compañeros. Eso fue una cosa muy hermosa. Y el periodismo, cuando uno lo toma con esa convicción, llega a hacer cosas impensadas, ¿no? Cosas impensadas. Y uno por ahí puede decir cómo cae en la trampa, ¿no? En una oportunidad pelea un pupilo de Carlos Monzón en Corrientes, en el Club Juventus, y lógicamente yo fui a la pelea, pero no te permitía la Comisión Municipal de Boxeo, que era de Buenos Aires la que estaba allí organizando, no te permitían entrar al vestuario. Entonces, como yo era muy amigo de Román, que fue un manager, que tuvo a su hijo también boxeador, me fui al vestuario de él y le digo, mirá, Román, quiero que me preste un buzo, le digo, me preste una gorrita, ¿y qué estás por hacer, Miguel? Me dice, y estoy por entrar en el vestuario de Monzón. Le digo, por supuesto, estaba flaco como estoy ahora, ¿no? Porque yo ya estaba bien gordito. Y bueno, me presta él y me voy. Y por supuesto me pongo la capucha acá y le digo, permiso, que la próxima pelea me toca a mí, le digo. Me dice, y disculpen la expresión, me dice, pendejo, si ya tenía que estar hace rato listo vos, que esto, que el otro. Sí, señor, ¿viste? Entré yo. Bueno, Monzón sentado arriba de la mesa de masaje y me dice, ¿cómo hiciste para entrar? Ah, no, eso es secreto profesional, le digo a Carlitos Monzón. Y imagínate lo que me pudo haber contestado a Carlos Monzón. Bueno, y bueno, entonces le hice el reportaje, le hice rápido y después salí ya, ahí ya no hubo más ningún problema, ¿no? Y de esa manera pude tener el reportaje, que en esa época todavía empezaban a aparecer las FM, pero era más la AM. Entonces, Radio Corriente, imagínate vos, puso el grito en el cielo porque un periodista de Chaco pudo entrar al vestuario de Carlos Monzón, ¿no? Bueno, esa es una de las anécdotas, así, de las tantas que tengo, ¿no? Otra anécdota importante fue cuando se inauguró el estadio de Formosa, el estadio provincial de Formosa. Bueno, nos vamos a la inauguración. Yo me voy como comentarista deportivo y bueno, tenía que hacer reportaje. ¿Y cómo hago el reportaje? ¿Por qué? Porque la entrada de todos los vestuarios que había estaban los de AFA. Los de AFA. Entonces me voy y le digo a uno de AFA, le digo, jefe, ¿me deja entrar? Le digo, mire, yo tengo 2 hijos chicos, le digo, y necesito porque me van a pagar extra si yo hago una nota acá
Ya estaba Diego Maradona en esa época que fue a la inauguración también. Y me mira y bueno, después me dice, bueno, te doy 5 minutos, si no te entro a buscar yo. Bueno, y me agarró, se sacó la insignia que él tenía de AFA y me la puso a mí y entré. Por supuesto, le hice el reportaje a Maradona, le hice el reportaje al técnico y salí porque así era el compromiso, ¿no? Bueno, otra cosa que después traer radio corriente, que hay entrenados, que hay esto, que hay aquello. Pero era todo cuestión de que uno tenga la idea de cómo podía hacerlo, ¿no? Cómo podía conseguirlo. O sea, si yo no puedo conseguir porque soy amigo de él, pero bueno, tengo que buscar a alguien que sea el enlace para que yo pueda ingresar, ¿no? Y bueno, así fue parte de todo esto que realmente fue fabuloso, ¿no? Decía Carlitos, en el boxeo internacional, nos fuimos a transmitir con Eduardo Rubén Ferreira, Ricardo Cárdenas, la pelea de que fue Nicolino Loche, Emiliano Villa, un colombiano. Pues esa noche hacía un calor en Buenos Aires impresionante. Yo me acuerdo que tenía una camisa azul manga corta con bolsillito y a la mañana yo compré los diarios y anoté todo el currículum de cada uno bien anotadito para decirlo por radio. Cuando llega la noche y abrimos la transmisión, no me servía para nada, porque estaba todo mojado y corridas las letras, o sea que había que saberlo de memoria, ¿no? Bueno, por suerte la memoria me ayudaba y saqué bastante. Pero eso fue una de las cosas, y ahí fue cuando también lo he visto en el Luna Park, ¿cómo se llamaba el dueño del Luna Park? Tito Lecture. A Tito Lecture, que llevaba, era una camisa blanca, una corbata roja y tenía toda tirada hacia el costado, el saco roto, el pantalón roto, corriendo para abrir las puertas del Luna Park. ¿Sí? Para abrir las puertas del Luna Park. ¿Por qué? Porque en un momento dado la gente que de la puerta que daba hacia el Río de la Plata quisieron entrar al estadio y la policía los reprimió con gases. Y la gente que estaba arriba en la tribuna empezó a gritar fuego, fuego, fuego. Imagínate que empezamos a disparar todos, ¿no? Yo en lugar de disparar hacia abajo, porque dije esto va a estar todo cerrado, opté por ir hacia arriba de la tribuna, donde hace tope con el techo, y salí por ahí. Y no veía ni un bombero que esté ahí para decir yo me puedo tirar o sálveme, ¿no? Bueno, y eso fue esa noche en el Luna Park con 50, 60 grados adentro, ¿no? Y bueno, y así uno fue aprendiendo cosas de otra gente también, que fue aporte muy importante. Por ejemplo, yo trabajé con Radio Excelsior y en esa oportunidad contratamos a un técnico de Radio Excelsior y me dice, mirá, no había, quería aclarar esto, que no había micrófonos inalámbricos, era todo con cable. Entonces dice, mira Miguel, cuando termine la pelea, antes que dé el fallo, vos corrés y te ponés en la puerta de la historia. Porque si no, no vas a entrar y no vas a hacer reportaje. Fue así, terminó. Y yo corría y él tenía acá y iba haciendo así nomás la mano y sacó el cable y llegamos hasta ahí, ¿no? Bueno, la cuestión que estamos esperando ahí y por ahí sale el de la Comisión Municipal de Boxeo y dice, entre 5 minutos abrimos la puerta. Entonces los que estaban atrás, flaco, ¿qué dijo? Que dentro de media hora ya abre la puerta, termina ya todo. Pero es mentira, para que ellos no tengan con los sensores ahí expectantes para poder entrar. Y cuando ni bien abrieron la puerta, por supuesto entramos y hicimos el reportaje, ¿no? Bueno, pero así, este tipo de anécdotas, tengo 20.000, ¿no es cierto? Como transmitir la llegada a una carrera sin ver la carrera, por ejemplo, ¿no? Eso fue en Sáenz Peña, en una de las vueltas del Chaco. En otra oportunidad casi me meten preso porque nosotros no íbamos con el vehículo de Eduardo Rubén Ferreira a transmitir las carreras y había una etapa que tenía que llegar a Villa Ángela.
Pero yo sabía a qué hora podía llegar el auto, el primer auto que largaba en Sáenz Peña. Entonces, una hora antes salgo yo con el auto, porque no podía ir arriba de 100 porque llevaba 4 personas. Porque yo era el chofer de todos los muchachos, ¿no? Y bueno, y cuando nosotros estamos llegando a Villa Ángela, todo el mundo al costado de la ruta dice, ahí viene el primero, y éramos nosotros. Nos agarraron, nos levantaron en pala, ¿sabés qué? Bueno, esa es otra de las anécdotas de que cómo uno hacía para poder estar en todos los detalles, ¿no? ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacerla? Como periodista. ¿Cómo periodista? Bueno, yo quedo a su disposición el día que se les ocurra organizar una charla acá, si querés, sobre anécdotas del periodismo. Calculá que con 52 años de periodismo, y lo tengo a Luisito Molodeschi, lo tengo a Altamirano, Altamirano especialista en automovilismo. Porque yo... Claro, coche. Yo llegué a transmitir automovilismo y me acuerdo que en el patito endiablado, que era el piso de tierra, ¿no? Y cuando vos llegabas a la cabeza del patito, llegaban todos los autos juntos, levantaban tanta tierra que vos no veías quién llegaba primero ni nada, sino al otro lado lo veía cuando salía, ¿no? Y bueno, y esa fue una de las cosas que se transmitía. Y en una oportunidad dice... Cartel de 5 minutos, te dan de ver por la televisión como hacen, cartel de 5 minutos, se va a encender el semáforo, se va a encender el semáforo, se encendió el semáforo, pero se quedó la máquina tal, ¿no? Y bueno, ahí se detiene toda la carrera, digamos. Entonces dice, se va a volver a alargar la carrera. Yo tenía un hambre y tenía un sándwich guardado porque habían repartido la comisión, los sándwiches que repartían, ¿eh? Y entonces me guardo el sándwich y cuando dijo que se suspende la carrera empecé a comer. No te digo yo que se arregló rápido el tema del auto, cartel de 5 minutos, largaron. Y yo, masticando, ¿viste? Pero no un bocado chiquito, sino grande, parece del hambre que tenía. Y bueno, pasé de largo, vamos al móvil 1 de largo. Entonces en la segunda vez le digo, fue una falla técnica, hermano. Bueno, chicos, hay palabras que se pueden repetir, ¿no? Como muchos que yo escuché que dijeron de que todas estas situaciones que nos pasan en la vida es una caricia para el alma, ¿no? Yo creo que llegar a esta instancia a uno lo fortalece mucho, A mí personalmente me fortalece mucho porque me insta a seguir trabajando como siempre trabajo, ¿no? Por ahí me pongo a escribir y son las 2 de la mañana y sigo escribiendo porque se me ocurrió algo, ¿no es cierto? Tengo 3 libros publicados y 2 por publicar. Y le doy la primicia para Will y para todo que el del periodismo, que prácticamente es una monografía, se llama El micrófono oculto. El micrófono oculto. Así que, bueno, seguir escribiendo, seguir haciendo cosas, aportar a la sociedad. Como decía Carlitos Salón, yo creo que, no sé si esto es algo innato o cómo viene la mano, ¿no? Pero realmente uno por ahí quiere aportar a la sociedad, quiere hacer esto, quiere hacer aquello. Bueno, y por ahí yo mismo nomás salgo a la vereda, miro la vereda y me freno un poquito y digo, estoy un poquito loquito, yo que quiero hacer todas las cosas que quiero hacer, ¿no? Pero hay cosas que uno puede ayudar con ideas, ¿no es cierto? No solamente trabajo, sino con ideas. Así que muchas gracias a todos los que han venido hoy. Muchas gracias, Carlito. Carlito fue un gran estudiante de medicina. El grupo que él decía, y por ahí porque Carlito siempre el que terminaba primero, entonces
Carlito, ¿vos ya terminaste? Sí, ya termino, ya me voy, Miguel. ¿Pero seguro que terminaste? Bueno, sí, bueno, chao, chao. Y Carlito se iba, ¿no? Bueno, y la otra anécdota que vos hablabas de mi mamá, estudiábamos en casa, éramos pobres. Y bueno, ¿qué hacía mamá? Tortilla de papa para todos, ¿no? Porque quedaba Carlito, quedaba el Betolcer, ¿te acordás? Que fue ministro. Y bueno, y así teníamos Ana María Tagüina. Y entonces nos quedábamos, pero resulta que no había dónde dormir. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Sacaba los manteles que tenía guardados para la fiesta y los manteles de mesa y ponía en el piso y bueno, y ahí nos acostamos en el comedor a dormir todos. Hasta el otro día que reanudamos otra vez para seguir estudiando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Cabe destacar que este reconocimiento se realiza bajo Resolución 55 del año 2026, que resalta la extensa trayectoria del doctor Miguel Omar Retamoso, periodista deportivo y médico, que en el ejercicio de su profesión se desempeñó en distintas dependencias de salud pública de la provincia. La misma destaca la trayectoria en el periodismo deportivo, pasión que lo acompañó durante más de medio siglo, siendo reconocido a nivel nacional como maestro del periodismo, llegando a escenarios de primer nivel, teniendo en su haber paso por el automovilismo, entre otras cosas. Invitamos a las autoridades y al homenajeado a recibir su carpeta protocolar y placa recordatoria al señor Dr. Miguel Omar Retamoso. Invitamos a los diputados y autoridades a correrse más frente al estrado, por favor. A los invitados que quieren acompañar la foto institucional, pedimos a que suban al estrado, por favor.
De esta manera damos por finalizado este acto de reconocimiento. Que tengan todos muy buenos días.